Ya sabéis que hay dos partes, toda la cooperativa tiene dos partes. La primera que es el resultado operativo, que es las operaciones realizadas con socios, y de los resultados operativos, que son las operaciones realizadas con no socios. El resultado con socios en 2019 ha un beneficio de 30.077 euros y el recuperativo de 32.096 en pérdida. El resultado 2019 es de 2019 con 24 euros. La distribución, pues todo el resultado recuperativo más una parte del resultado cooperativo va a reserva legal, que son 25.423 euros, y el importe que tiene que distribuir la Asamblea son 23.404 euros con 58. La propuesta que hace el sector de la Asamblea General es la que hace habitualmente, que es la imputación al socio de esa cantidad, para llevarlo a reserva voluntaria. La propuesta es llevar a la reserva voluntaria 23.404,58. ¿Se aprueba? Casi 10.000 euros, y el importe a distribuir por la Asamblea es de 23.137. Y la propuesta es exactamente la misma, llevar a la reserva voluntaria el resultado que queda del resultado cooperativo, que son 23.137,50. ¿Se aprueba? Pasamos al siguiente punto, que es el informe de gestión. Ya he visto un poco cómo han sido los resultados, que ya ha dicho Fernando que por las circunstancias sanitarias que estamos sufriendo, un poquito de prisa. Yo voy a hacer incidencia en lo que más o menos ha pasado en estos dos años, y empezando por los resultados. Venimos de 2018 con un resultado positivo de 73.000 euros. 2019 ya he visto pérdida por 2.000, y en 2020 pérdida por 120.000 euros. La cifra de negocio, incluyendo la sección de crédito, pues más o menos está a niveles de 2018, aunque ha sufrido una pequeña caída del 3,7% con respecto a 2019, principalmente debido a la tormenta que hemos sufrido esta campaña de la pasada. Que es la sección más afectada de la cifra de negocio. Si quitamos la sección de crédito, pues veis que prácticamente estamos en los mismos niveles, exactamente igual, pero la sección de crédito se mantiene muy uniforme, prácticamente igual en el año 2018, 6,61 millones, frente a los 6,62 de 2020, con la misma caída de 2,7% de cifra de negocio con respecto a 2019. La cifra de negocio por secciones en 2020 es el 27% la sección de tabaco, el 32% la sección agrícola, el 14% la sección ganadera, y la sección de crédito y tabaco, la sección de crédito 3% y tabaco el 24%. El inmovilizado ha sufrido cierta variación de 12.750.000 euros a 13.240.000 y 13.332.000 en 2020, principalmente por la construcción de la gasolinera, la ampliación de la cinta de Sebastián en la sección de tabaco, y por la modernización de la fábrica de tabaco. Estos son los tres grandes elementos que han hecho que el inmovilizado varíe de esa manera.
La distribución del inmovilizado por secciones, el 76% corresponde a la sección de tabaco, el 10% a la sección agrícola, el 8% a la sección ganadera, y luego la sección de crédito, la sección de trabajadores, pues tienen un 2% cada una del inmovilizado correspondiente a la empresa. El importe de los créditos que tenemos ahora mismo es de otras entidades es de 4.078.000 euros, por los cuales quedan pendientes 1.621.000. De este 1.621.000 quedan dos, queda la hipoteca de la quesería, llega hasta 2027. Y lo que queda de la hipoteca de los secaderos que llega hasta 2022. El resto, 1.150.000 euros, es la póliza de crédito que se firma cada año. Y los créditos que tenemos con la sección de crédito, créditos que nos concedemos a nosotros mismos, principalmente por el circulante, por la necesidad de compra de material, de pago de leche y demás, de casi 3 millones de euros. El número de socios ha disminuido un poco, estaban 407 en 2018, estamos ahora mismo en 396, y asociados estaban en 170 en 2018 y ahora mismo en 186. Estamos ya sección por sección, empezando por la sección de crédito. La cifra de negocios prácticamente no sufre variación, 228.000 euros en 2019 y 224.000. 2020, y los resultados pues, se mantienen positivos, es 15.000 euros, casi 16.000 euros en 2018, 52.000 en 2019 y 47.000 casi en 2020. Todo esto teniendo en cuenta las dificultades que tiene la sección en competir con las entidades de fuera y el mal momento que atraviesa ahora mismo todo el tema bancario, ahora mismo los bancos, las colocaciones de dinero no dan nada, no es que de poco, no dan nada. Es complicado mantener todos estos beneficios, pero bueno, ahí están con colocaciones puntuales y demás que nos están seguir funcionando. Los fondos de los socios han pasado de 16 millones y medio en 2018 a 17 millones en 2019, una subida de un 3,6%, lo que da idea de la fidelidad y de la tranquilidad que tiene el socio con respecto al funcionamiento de la sección de crédito. ¿De dónde viene ese socio? Ese dinero, pues esos 17 millones, pues el 97% de encuentro, el dinero que tienen los socios en la sección, y el 3% corresponde a la sección. ¿Y dónde está ese dinero? Pues el 60% está directamente en bancos, el 25% está prestado a la propia cooperativa, prestamos a las secciones, y el 15% está prestado a socios y asociados. Las cantidades prestadas, pues, paulatinamente van bajando, poco a poco van bajando. Tenemos 680.000 euros en 2018, ahora mismo estamos en 550.000 euros, una reducción de 1,5%. Con un interés que también está claramente a la baja, desde 2018 fue 64, ahora mismo estamos en 2,50. Una caída del 5,3%. La verdad que de aquí es de donde se nutre la sección de crédito para tener los resultados que tiene. Poco dinero, poco interés, pues hay que hacer a veces maravillas. Si vamos a la sección ganadera, la cifra de negocio también se mantiene más o menos estable, 920.729 euros en 2019 y 940.940 en 2020. Resultado de la sección, 5.666 euros positivos en 2018 y tenemos pérdida en 2019 de 45.000 euros y en 2020 de 70.000. Ahora veréis más o menos por qué se producen esas pérdidas.
Compra de leche en 2018 hemos comprado 901 litros, en 2019 729.000 y en 2020 813.000, una caída del 9,5%. Y el 54% de la leche que se compra es a soja. Ya esto nos da cierta idea porque sobre todo en 2019 hemos caído digamos, del mínimo que necesita la quesería para comprar menos leche. Ya veréis que fabricar también menos queso, pues los gastos fijos se reparten entre menos, lo que hace que nosotros tengamos menos beneficios en la venta de queso. El queso fabricado, al igual que la leche, se compra menos, pero hemos fabricado menos también. 107.000 kilos en 2018, 85.000 casi en 2019 y 104.000 en 2020. Y esta es la otra explicación importante a la pérdida que ha tenido la quesería. El precio de la leche, el precio medio de la leche ha pasado de 0,52 euros litro a 0,70 y a 0,72, una subida del 35% en 2019 y de un 3% en 2020. Y esta subida no hemos sido capaces hasta este año 2021, de llevarla al precio del peso. Aparte de que en 2019 teníamos una existencia de 2018 que hubo que colocar también a un precio un poco más bajo, porque era eso o destruir. La venta de queso se mantiene más o menos estable. Si veis aquí en 2019 hemos fabricado 85.000 kilos, pero hemos vendido 108.000. Esos 22.000 kilos de queso son los que se habían quedado del año antes, que había que sacarlo sí o sí. Y esa es la explicación que tenemos, que hay para la pérdida de la sensación. Veis aquí el precio del queso, en 2019 bajó por esa oferta que ha y en 2020 hemos sido capaces de subir un 8%, pero no llegamos a nivel del 38% que ha subido la materia prima. Que sumado es donde tenemos el desajuste entre la fabricación y la venta. Lógicamente, el coste de rector y todo, nos alegramos de que el ganadero cobre más, pero tiene que haber una evolución para que nosotros seamos capaces de trasladar ese precio al queso, porque no es ni mucho menos sencillo. Hay mucha gente fabricando queso, hay gente que tiene fábricas más modernas y con menos costes que nosotros, y además, nosotros estamos haciendo mucha incidencia desde este año en los quesos que son más rentables para la empresa, que son los quesos que no tienen nada, en este caso son el quesuco y el piobrello. Se han abierto líneas, se han abierto líneas nuevas, tanto en Málaga como en Murcia y Alicante, que se están dedicando principalmente a este tipo de queso. Y ahora mismo, por hoy, les voy a decir que vayan a tener unos beneficios escandalosos al final de año, pero creo que si hay pérdidas no serán ni mucho menos tan cuantiosas como han sido este año. Pasando a la sección agrícola, pues tuvimos una pérdida de 70.000, la cifra que hemos subido un poquito, la venta, alrededor del 3%, lo que de 1.070.000 a 1.157.000. El resultado en 2018 fueron 70.000 euros de pérdida. Se hicieron unos ajustes tanto de forma de trabajar, de productos de traer y de marketing y
una mejor colocación de márgenes, hicimos que en 2019, aunque no haya sido suficiente, sí había una cierta mejora, habíamos mejorado un 34% a todas luces, todavía no era suficiente y seguíamos trabajando. Pero ¿qué nos ha pasado? Nos hemos encontrado en 2020 con la pandemia. ¿Qué trae la pandemia? A pesar de que hemos vendido en 2020, hemos vendido un poquito más, pero ha sido casi todo a nivel local. Nos ha faltado lo que ha faltado a todo el mundo. Nos ha faltado el turismo, nos ha faltado mucho cliente. Y claro, toda esa venta sin llevar los márgenes excesivamente altos es la que nos ha faltado para continuar la mejora que vimos en el paso de 2018 a 2019, que podríamos haber dado que los dos primeros meses del año apuntaban a que íbamos bien en Canadá. Pero nos metimos con la pandemia, con el cierre, con nadie había sido donde hemos vuelto a dar un paso atrás. Aunque nuevamente hemos empezado otra vez con fuerza, se ha abierto, una vez tal, hemos vuelto a colocar los márgenes, hemos visto que los márgenes están bien, que están funcionando bien, lo que hace falta es vender. Tenemos precios competitivos, estamos haciendo cositas y bueno, parece que se ve otro cuadro. Vuelvo a repetir lo mismo, no creo que lleguemos a tener beneficio en esta sección, pero que las pérdidas sean bastante menos, tendremos casi suficiente para un año. No es fácil cambiar de un año para otro sin disparar los precios. Es lo que el Museo de Fotos. Habéis visto que la empresa están haciendo ciertos cambios, están teniendo productos nuevos, están haciendo otras cosas. Ahí vamos haciendo cosas para ir mejorando el tema. Las ventas totales han pasado de 1.620.000 a 1.650.000, que es un 2% más respecto al 2018. Aquí seguimos en el tema de la alimentación animal, a pesar de que hemos cerrado la fábrica y de que hemos traído, creo, pienso bastante competitivo. Seguimos creciendo, tenemos una caída de un 25% en cuanto a volumen por tonelada. Todavía hay socios que no colocan razones tendrán. Y claro, es lo que para comentar, nos hace falta meter más para que los márgenes aplicados sean resolutivos, porque si no la siguiente operación es subir los márgenes y a ver hasta dónde llega. Precio medio de los pisos, esto no es una cuestión ya nuestra, que ya no fabricamos, sino que lo compramos, lo aplicamos en el margen que es mínimo, simplemente para no perder, y es lo que nos encontramos, una subida en 2018 de un 8%, precio medio de todo pienso de 28 en 2018 a 30,91 en 2020. Y en el resto de familias donde sí se está viendo un incremento de venta. En cuanto a otros productos comercializados, los higos, se han vendido 53.500 kilos de higo, todas las variedades y todas las categorías, que es un 13% más. En 2019 se vendió prácticamente lo mismo y este incremento en 2020. Los precios han ido claramente a la baja. Estamos hablando de 2,22 de precio medio en 2018 a 1,95 en 2020. Y el importe de la venta de los higos ha supuesto 105.000 euros en 2019 y 99.000 en 2020. La castaña, que es poca cantidad, ha pasado de 750 kilos en 2018 y 2019 a 3.670 kilos, también de toda la variedad y todas las categorías, con unos precios que también
tienen cierta tendencia a la baja, 2,65, 2018-2019 y 2,53 en 2020. Con un importe total de venta de 2.000 euros en 2019 y 9.200 en 2020. Las ventas totales de las dos cosas, hemos pasado de 106.000 euros a 108.000 en todas las categorías que se ponen. Ese número no es menos difícil, es más difícil. Los terneros, bueno, ha habido cierto estancamiento, hemos pasado de 671 animales a 638 animales en 2020. Ya nos han advertido desde la sesión que hay socios que están empezando a moverse de un lado a otro. Hay que tener muy claro que en Bovies lo tienen muy claro. Si tú me vendes 638 animales en 2020, no me vengas en 2021 diciéndome que me vas a vender 1.000, porque no te lo voy a creer, a no ser que pueda. Vamos a coger más o menos la misma cantidad, no vamos a coger más. Entonces, esa orden que nos viene a nosotros de Bovies, la vamos a trasladar nosotros directamente al ganadero. El ganadero que nos entregue todo se lo seguirá recogiendo todo, y el que nos entregue el 50% se le recogerá el 50%. Así de simple, porque es la directriz que Bovies marca para todas las cooperativas. En kilos, pues hemos pasado de 148.000 a 147.000. Y el importe de las ventas del ternero, pues estamos hablando de 475.000 euros en 2018 a 379.000 casi en 2020. Una caída del 20%. Precio medio, ya sabéis, que no es la pandemia, el daño que ha hecho al sector del vino. Hemos pasado a un precio medio de 3,19 en 2018, de todo tipo de animales, hablando de vaca, de asno, de ternero, de macho, de hembra, de todo, a una media de 2,56, una caída muy importante, una caída de un 20%. La sección tabaco, la cifra de negocio ha bajado del 2019 al 2020, ha bajado casi 200.000 euros, motivado principalmente por la pérdida de tabaco que hemos sufrido. Estamos hablando de que aquí hemos curado, creo que ahora lo veremos, creo que hemos curado 100.000 kilos. Hay una baja importante y ahí no se ve la cifra de negocio. Resultado de la sesión, 2018, 21.000 euros, 2019, 7.000 euros de pérdida y 2020, 21.000 euros de pérdida. Esta pérdida tiene una explicación muy sencilla. Yo me he equivocado, porque soy yo el que pongo peso, yo me he equivocado, he buscado un ingreso 2 veces y en vez de cobrar 66 céntimos, he cobrado 65 por vosotros. Esta pérdida es tal, lo tenéis en el bolsillo, simplemente que si nosotros hubiéramos cobrado 66 céntimos cada lo que tenemos que haber cobrado, pues ahí no hubiera habido pérdida, hubiera habido una pérdida similar a 2019, más o menos, que son las directrices que nos tiene marcada el museo. Aquí no hay ninguna historia extraña, simplemente que faltan céntimos que cobrar y que no hay otra razón para que haya esa pérdida. Tabaco contratado que se mantiene más o menos estable, 2.389.000 kilos en 2018. Estamos hablando de todas las variedades, rubio y curle, 2.400.000 en 2019 y 2.326.000 en 2020. En 2020 ya dejamos de contratar todo curle, porque todo lo que aparezca a partir de ahora es solo tabaco niño. El precio del tabaco también ha sufrido una merma, pero esa merma no es porque nos hayan pagado menos el tabaco, simplemente porque esos 400.000 kilos que no nos han entregado es el tabaco
noticia que dicen en mi pueblo, el tabaco, bueno, que hubiera llevado a que el precio del tabaco fuera exactamente igual que es el acuerdo del tabaco. Había un poquito, esto tenía que haber sido los 40, había un poquito más que el año antes, pero el tabaco que ha faltado es precisamente el tabaco de más calidad, porque o sea, los precios que se han pagado han sido exactamente los mismos que en otros años. Tabaco Burano, pues ya veis, 2.352.000 kilos en 2018, tabaco que se sitúa aquí, 2.353.000 en 2019 y 1.861.000. Hay 400.000 kilos largos de diferencia en negro, que es el tabaco que no ha entrado por culpa de la tormenta. En la tormenta se han tasado 900.000 kilos, ¿no? 900.000. Se han tasado 900.000 kilos y aún así de esos 900.000 kilos que ha tasado a grosso modo y que el socio ha cobrado, 500.000 han venido aquí, han entrado aquí. El socio ha trabajado en ese sentido y ha traído ese trabajo aquí. Pero claro, no hemos llegado a donde teníamos. Precio medio curado, un poquito más caro que el año pasado, 65 céntimos, y ahora digo que tendría que haber sido 66. Cadolén sigue en su línea, una cifra de negocio que ha caído un poquito, de 1.723 a 1.725, principalmente porque ha habido una pequeña bajada en cuanto a kilos, pero también una pequeña bajada en cuanto a margen y precio final del abono. El resultado de la sección vamos a dar de 2018 100.000 euros de beneficio. Hay una operación importante de Tabalén, de venta de abono de Tabalén, que los años siguientes pues, no ha subido. En 2019, 45.000 euros de beneficio, 35% de caída, en 2020, 25.000 euros de beneficio, una caída del 44%. Las ventas han bajado un poquito, aunque han subido desde el 2018 al 2020, han subido, pero subieron en 2019 y han caído otra vez en 2020. El 90% de este 1.657.000 es abono, estamos hablando de 1.400.000 euros en abono, y el resto se corresponde a fitosanitarios. 160.000 euros se corresponde a resto de fitosanitarios que venden trabajo. Abono, pues es que hay también una pequeña caída de 2019-2020, entre 2018 y 2020 ha habido un pequeño incremento del 3%. Pero el precio medio del abono, desde 2018 hasta ahora, el precio medio del abono, para ahora que sea más caro, el precio medio ha caído un 4%. Y estamos incluyendo abonos orgánicos y abonos minerales. Todo lo abonos. La gasolinera, bueno, por fin, después de 7 años de pelea con todas las administraciones habidas y por haber, y de todos los permisos y después de haber tenido que recluir una parte de lo construido para que nada nos dejaran de una vez, hemos sido capaces de ponerla en marcha desde el 1 de junio de este año. Todavía el gasóleo B no está funcionando, creemos que en breve, seguramente la semana que viene, tenemos algunos problemas. El B hay que tener sumo cuidado, hay que tener mucho cuidado. Para que os hagáis una idea, el inspector que vino a darnos el permiso para hacer gasóleo B nos dijo que las sanciones más fuertes que pone la agencia tributaria no tienen nada que ver ni con el tabaco, ni con las drogas, ni con los Bárcenas o ellos. Las sanciones más duras que pone
la agencia tributaria son siempre con respecto al gasóleo B. Por lo tanto, estamos siendo cautos, estamos siendo precavidos para que todo vaya perfecto, para que todo vaya como tiene que ir y no tengamos ningún problema de crecimiento. Por eso estamos tardando un poquito más con el gasóleo. Pero vamos, lo digo que seguramente al final de esta semana esté mal. La gasolinera no ha tenido movimiento el año pasado, con una pérdida de 2.600 euros, porque lógicamente ya tiene un gasto de funcionamiento, la de luz, la de hasta ese año ha ido subiendo el agua de trabajo. Si quiero que quede claro que puede ser que no se ha pagado nada antes, ya se han subido. Y hasta ahí los dueños de